Hola, buenas noches. Estamos otra vez acompañándonos para escudriñar las Escrituras, para compartir una palabra y para que el Señor nos hable, ¿no? Como siempre. Así que bueno, quiero compartir un versículo que está en el libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. De principio a fin, dice, la justicia que proviene de Dios es por fe, dice, y se revela de principio a fin. Me puse a pensar en este tiempo. Hace poquito terminé de enseñar una materia en el Instituto Bíblico que nos habla de introducción a la profecía, a la Biblia, ¿no? Que es toda la Biblia. Y hay algo que se destaca a través de la historia de toda la Biblia, y es la fidelidad de Dios. Sabe que yo quiero llevarte esta noche un poco a la historia, a toda la historia, a ver un poco todo esto, desde el comienzo, de principio a fin, como dice Romanos acá. Pensar en el instante de la creación, la manera que Dios nos hizo en el diseño, a su imagen, a su semejanza, instalados en el mejor lugar, en las mejores condiciones. Todos sabemos la historia del pecado, de la caída, pero también vemos en ese mismo comienzo, junto con este fracaso, vemos la provisión de Dios para el hombre, una promesa de redención, la promesa de que iba a enviar a la simiente de la mujer, establece ya un sistema que había que acercarse con sacrificios. Por eso después tenemos la historia de Caín y de Abel. Abel presenta un sacrificio acorde a lo que Dios había establecido, pero bueno, la historia de la humanidad después del pecado iba a cambiar, ¿no? Y si usted sigue leyendo, dice que la maldad fue en aumento de tal manera que hasta que Dios se cansó de la maldad del hombre, y nos encontramos con la historia de Noé. Y usted conoce la historia del arca, ¿no? Años y años Noé predicando antes de que Dios destruyera la tierra con un diluvio. Una sola familia se salvó, que fue Noé con su familia. Noé, cuando baja del arca, lo primero que hace es un altar, y hay un nuevo comienzo, y hay una nueva oportunidad. Y aún así vamos a ver otra vez a la humanidad fracasando, ¿no? Y sabe que cuando Dios decide, bueno, Dios no aborta sus planes, Dios siempre va a sostener sus propósitos. Entonces Él, para cumplir sus promesas y enviar un Redentor, va a formar un pueblo. Entonces comienza a tratar con un hombre para la formación de un pueblo, y llama a Abraham para formar a Israel, al pueblo de Israel. Todos conocemos el llamado de Abraham, de Sara, una mujer estéril que no podía tener hijos. Y la respuesta de Dios a esto, cómo Dios interviene, cómo lo sostiene Abraham, cómo sostiene sus promesas. Se inicia la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, su descendencia, cómo a Dios a todos estos Dios le va a sostener las promesas que Él hace. El pacto que hace con Abraham de bendecir a su pueblo, de que sea bendito a aquellos que bendicen a su pueblo y maldito los que maldicen a su pueblo. Esto se sostiene hasta el día de hoy. Y así la historia de los patriarcas, y nos encontramos con un personaje como José. Al pasar los siglos, ¿no? Nos encontramos un personaje como José, ese hombre que aprendió
a esperar en Dios, a que Dios lo sacara de lo peor, de lo injusto, de lo que él no se merecía, pero aprendió que tenía que esperar en Dios para ser levantado, para ser recompensado. Aprendió a perdonar, llegó a ser un hombre de Dios en Egipto, llegó a ser una persona influyente, llegó a ser el segundo después de Faraón, un administrador impresionante. Pero también conocemos cómo sigue la historia en Egipto. Una vez que se muere José y que se muere el faraón que amparaba a José, el pueblo que había venido y se había multiplicado en ese tiempo, asusta al nuevo faraón. Dice, bueno, son muchos, se pueden levantar, así que los esclavizan, ¿no? El pueblo de Israel ahí comienza a ser esclavizado en Egipto. Están 400 años como esclavo en Egipto. También conocemos esta historia, ¿no? Conocemos las plagas cuando Dios los quiere liberar y conocemos esta fascinante que la hemos visto en películas, en series, la historia de Moisés. Así que ante la esclavitud de Egipto, Dios comienza a inquietar a este príncipe que había sido educado como príncipe en el palacio. Todos sabemos cuando nació, su mamá lo escondió, lo encuentra alguien de la corte, lo educa como príncipe. Sin embargo, llega el momento en que a él lo inquieta la situación de su pueblo. Dios lo llama y Dios lo levanta como libertador. Así que cuando hubo esclavitud, Dios ya levantaba también, ya tenía preparado al libertador. Sabemos la magnífica historia del cruce del Mar Rojo, con este tremendo milagro, ¿no? De que el mar se abre para que el pueblo pase y se cierra enterrando al ejército egipcio que venía detrás. Qué increíble, qué fantástico, qué poderoso el Señor. Pero quedaba todavía por delante 40 años de desierto. Un viaje que fue a causa de la incredulidad del pueblo, un pueblo que cada tanto quería mirar para atrás, que cada tanto se quería volver a Egipto, que cada tanto rezongaba y se quejaba contra su líder. Quedaron 40 años largos en el desierto. Sin embargo, tenemos milagros tremendos en el desierto. Dios fue luz, fue fuego, fue nube. Dios fue provisión, fue maná, fue carne de codorniz, agua de la peña, volvió dulce aguas amargas. Fue todo lo que el pueblo necesitaba, fue provisión. Dice que su ropa y sus calzados no se gastaban. Dios fue todo lo que el pueblo necesitaba para ese largo camino al desierto. Dios fue fiel. Dios fue fiel, Dios seguía sosteniendo y cumpliendo sus promesas. Ahora, cuando el pueblo llega para entrar a la tierra prometida, al lugar que Dios ya había prometido desde Abraham, ¿se acuerdan el informe de los espías? No, esa tierra no, está llena de gigantes, nosotros no vamos a poder, nosotros somos langostas, nos van a comer como a pan. El temor, la incredulidad de la gente, y sin embargo Dios ya tenía preparado a un guerrero, a un Josué junto con un Caleb, que lo hablábamos hace poquito, quienes iban a llevar y a meter al pueblo a su lugar, al lugar que Dios les había destinado, el lugar que Dios les había preparado. Y ahí tenemos a Josué con estrategias que Dios le daba. Y tenemos toma de ciudades como Jericó. Impresionante, ¿no? El pueblo dando vueltas alrededor del muro que era infranqueable, que nadie hubiera podido derribar ese muro. Y sin embargo el pueblo solamente alrededor, girando y cantando, ¿no? Y dando gritos hasta que los muros caen. Y José logra meterse allí en un lugar que era estratégico, porque divide esa región, divide Canaán en dos secciones, la debilita, y en pocos años de campañas militares toma el norte, toma el sur y conquista Canaán. Así que allí estaba Dios, había cumplido su promesa, y ya estaban en la tierra que les había prometido.
Sin embargo, después sigue una época oscura, porque a la muerte de Josué viene lo que conocemos como jueces, el periodo de los jueces. Una época triste para el pueblo de Dios. Sabe que ese tiempo era terrible la idolatría. Adoraban hasta el último tronco que encontraban por ahí. Pero después, cuando de alguna manera eran disciplinados y venía el hambre y venían los invasores y arrasaban con las cosechas y eran invadidos, se lo reprochaban a Dios. Pero Señor, ¿cómo permitiste? ¿Cuántas veces decimos lo mismo, no? Señor, ¿cómo permitís? Bueno, y aún así Dios les contestaba y levantaba libertadores. Y tenemos historias como Gedeón, como Débora, como Sansón, que inspiran, ¿no?, para traer liberación, para levantar al pueblo. Mostraban la respuesta de Dios, seguían mostrando la fidelidad de Dios. Después de esta época, Dios comienza a mover a una mujer, a escuchar la oración de una mujer que era estéril, Ana, y ella clamaba por un hijo. Y sabe que a través de esta mujer, Dios gesta al hombre que iba a dar paso de la teocracia a la monarquía. Y nace Samuel, el primer profeta y el primero que va a ungir reyes. Nace Samuel, un personaje maravilloso, cómo Dios lo llama, cómo Dios lo forma, cómo crece, cómo aprende. Él es el que va a ungir a David. Es el que va a ungir primero a Saúl, es el primer rey, luego a David. Él es el que lo va a ungir también. Así que un hombre que nace de una mujer estéril, hasta aquí ya llevamos, piense, Sara era estéril. Y para formar un pueblo, Dios envía un hijo a través de una mujer estéril. Ahora, para pasar de la teocracia a la monarquía, otra vez Dios le responde la oración a una mujer estéril. Así que en épocas de esterilidad, Dios está gestando siempre la respuesta. Así que con el paso de Samuel ungiendo reyes, bueno, la época de los reyes. Y tenemos reyes como David, que es el personaje más, es el rey más amado de Israel, ¿no? Pero es el personaje que más nos invita a la devoción. Sus salmos nos encienden a adorar, sus salmos nos transmiten tanta devoción a Dios. Y de ver a un hombre tan lleno de defectos y virtudes, de ver a un hombre tan real, tan parecido a usted o a mí, pero siempre volviendo su corazón a Dios, de tal manera que la Biblia dice que él tenía un corazón perfecto para el Señor. Él agradaba a Dios. Así que tenemos personajes como David, tenemos personajes como Salomón, su hijo, el hijo que había nacido del pecado, mostrando Dios la fidelidad aún hacia el que podría ser rechazado, marcado, ¿no? No, era el hijo escogido para seguir con él. Un hombre de Salomón, un hombre en su mejor momento de sabiduría, y también lo vemos en su más triste fracaso, con quien se divide el reino, un reino que llegó a su máximo esplendor con él, pero después lo vemos dividido por malas políticas, por malas decisiones. Esto llevó a que el pueblo terminara siendo cautivo muchas veces, por los asirios, por los babilónicos, por los medo-persas. Israel comenzó a dispersarse, a ser tomado, llevado, a perder identidad, que se confundiera con el resto. Los pueblos que tomaban y que dominaban tenían como estrategia que hacer que los que estaban bajo su dominio perdieran el sentido de identidad. Y hay algo fuerte en este tiempo similar con respecto a la identidad. Así que preste atención. Así que durante el tiempo de los cautiverios fueron tiempos difíciles, pero sin embargo Dios siempre levantó profetas, hombres de Dios como Elías,
o profetas del cautiverio, tenemos una cantidad, incluso Jeremías, varios de los profetas menores, hombres de Dios que siempre tenían palabra de Dios, que alertaban, que avisaban, que confirmaban, que alentaban, que recordaban las promesas que Dios había hecho para su remanente, para sus fieles, para su pueblo. Tenemos historias en medio de los cautiverios como la de Daniel, que mostró fidelidad a Dios aún en los momentos terribles, aún cuando es lanzado a los leones, sus amigos en el horno de fuego, pero nunca claudicaron en su fe. Tenemos historias como la de Esther, que se jugó la cabeza literalmente para defender a su pueblo. Y en medio de todo esto, seguimos viendo un hilo de Dios sosteniendo a los suyos, sosteniendo a su nación, sosteniendo a sus hijos, sosteniendo a su pueblo, no olvidándose ninguna de sus promesas. Y el tiempo sigue corriendo y nos encontramos en un tiempo donde el pueblo sigue, Israel, los judíos siguen siendo oprimidos, en una época de religiosidad fría, pero donde había una gran expectativa de que la promesa de ese hijo de la mujer, simiente de la mujer, que los iba a liberar, que sería un rey eterno. Había una gran expectativa mesiánica. Está Israel bajo el imperio romano, añorando su libertad, y llega Jesucristo, la máxima expresión de amor de Dios, enviar a su hijo. La máxima revelación de Dios. Dios a través de Jesucristo se muestra a Él, muestra su corazón de Padre, muestra su corazón amoroso, muestra su corazón perdonador, muestra su deseo de acercamiento. Nos da la posibilidad de que el hombre acceda a Dios. La máxima expresión de amor, Jesucristo. En su tiempo los propios judíos no lo entendieron, ¿no? Esperaban un rey político, un rey que los libertara de la opresión de Roma. Pero todos conocemos la historia. Jesús, sufre el rechazo de su propio pueblo, sufre la muerte, el Calvario y la muerte, pero no sin antes haber dejado a un grupo de hombres con una semilla de fe, con todo lo que Él le pudo enseñar en sus cortos años de ministerio, todo lo que Él le pudo transmitir, los milagros que ellos pudieron ver, dejando a sus discípulos para que la obra continuara. Después de que Jesús muere, los discípulos se habían quedado como desanimados, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y sin embargo, Señor Jesús tenía preparada no solo las apariciones que Él les hace y se muestra resucitado, sino que les tenía preparado un Pentecostés para llenarlos del Espíritu Santo, para darles la autoridad y el poder para salir a hacer la obra que había que hacer. Había que alcanzar el mundo entero, había que alcanzar Jerusalén, había que alcanzar Samaria y había que alcanzar hasta lo último de la tierra. Y para esto los llena del Espíritu Santo, los enciende fuego en ellos. Y sabe que estamos en este tiempo de alcanzar hasta lo último de la tierra. Así que necesitamos que el Señor encienda este fuego, sostenga este fuego, mantenga este fuego para completar la obra de alcanzar lo último de la tierra. Sabe que después de Pentecostés, la transformación que tuvieron los discípulos fue impresionante. Fueron tan encendidos que ese Pedro que había quedado tan triste y que se sintió tan fracasado por haberlo negado, por haberle fallado, ahora está tan encendido que en sus prédicas se convierten 3.000, 4.000. Están tan encendidos los discípulos que todos murieron como mártires y dieron su vida. Menos Juan, que fue exiliado a una isla, pero allí tuvo su experiencia. Pero todos murieron como mártires, todos estuvieron dispuestos a dar su vida para completar aquello para lo que el Señor los había llamado. Sabe que corre el tiempo
y llegamos a otra época oscura en la historia de la Iglesia, que es la llamada la Edad Media, y que también se le llama como la Edad Oscura. Una época donde la Iglesia entra en círculos, se mezcla con una lucha de poderes, ¿no? Con el Estado, con los reyes, donde hay corrupción, donde es oscura, donde la palabra no estaba al alcance de nadie, donde la interpretación era privada para unos pocos, donde no había escritura, donde la gente pudiera leerla y comprenderla por sí mismo, no podían escucharla y entenderla. Entonces era una época donde, ¿sabe qué? Se vendía el perdón. Para que Dios le perdonara su pecado había que pagar de alguna forma. Una época oscura de la Iglesia. Pero ¿sabe qué? Para cada una de las épocas difíciles, así como levantó Moisés para la esclavitud, así como levantó a un guerrero para conquistar la tierra, así como levantó reyes para sostener a su pueblo, como levantó profetas para mantener y recordarles siempre la promesa, también en este tiempo de la Edad Media Dios levantó hombres que recibieron luz de parte del Espíritu Santo y comenzaron a hablar palabra de Dios. Lo más conocido y lo más famoso es cuando Lutero recibe una revelación de que el justo por la fe vivirá, lo que leíamos hoy. Dicen que él se encontraba subiendo una escalinata para cumplir una promesa. Cuando el Espíritu le habla, el justo por la fe vivirá, haciéndole ver que no era necesario el precio que él quería pagar para el perdón de sus pecados. Entonces pero Lutero es uno de los más conocidos, ¿no? Es uno de los más famosos con quien se proclama la Reforma. Hubo muchos hombres en diferentes países, Savonarola en Italia, Juan Knox en Escocia, Juan Hughes en Praga, diferentes lugares, hombres de Dios que comenzaron a predicar la palabra de Dios, que comenzaron a traducir para que la Biblia estuviera al alcance de todos, para que la gente la pudiera leer. Esto trajo una revolución, un avivamiento, esto trajo que otra vez la luz de Dios se encendiera en los corazones de mucha gente. Sabe que se iniciaron grandes movimientos, había gente en determinados lugares que dormía afuera para escuchar la prédica de determinados predicadores como nunca antes se habían escuchado. Dios siempre ha sido fiel a lo largo de los siglos. De principio a fin, su justicia siempre se ha manifestado. Y ¿sabe qué maravilloso es ver? Que si llegamos al su tiempo, al mío, ver cómo Dios ha sido fiel también en la historia de nuestra vida. Yo siempre cuento que cuando en mi familia nace mi hermana menor con un pronóstico médico atroz, con un daño cerebral, fue el momento que mi familia inicia una historia diferente que afectó la vida nuestra, la generación que sigue a mis padres, y seguramente están mis hijos y los nietos que vendrán, todos afectados, porque en algún momento Dios intervino en nuestra historia personal y familiar. Y me gusta destacar esto, porque Dios es Dios de naciones, Dios es el Dios de la historia. Dios lo vemos fiel a lo largo de todas las épocas. Y aunque la humanidad ha fracasado, muchos hombres de Dios han fracasado, seguimos equivocándonos, seguimos fracasando, Dios siempre mantiene sus promesas. Dios no anuló ninguno de sus planes, ninguno de sus propósitos, ninguna de sus promesas. Así que sigue siendo el mismo Dios poderoso que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios increíble que ha hecho cosas fantásticas, el mismo Dios que sostuvo a cada uno de los hombres y mujeres que Él llamó en cada época de la historia. Pero qué maravilloso es verlo tan cercano, tan real en nuestra historia de vida. Y hoy estamos viviendo un tiempo tan especial. Pero ¿sabe qué? Yo sé que nada de lo que está pasando escapa de las manos de Dios, y usted también lo sabe.
Así que me gusta ver en este tiempo que nos tocó vivir, me gusta ver y me gusta pensar en este Dios tremendo, portentoso, grandioso, en este Dios que supera las épocas, que supera las crisis, los tiempos, y que se mantiene eterno, que se mantiene fiel, que se mantiene inmutable. Sabe que Hebreos dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y por los siglos. Así que en este tiempo que nos toca atravesar, me gusta recalcar que tenemos a este Dios. Es el mismo que abrió el mar, es el mismo que hizo provisión en el desierto, es el mismo que derrotó gigantes, es el mismo que guardó a su pueblo en los cautiverios, es el mismo que guardó a su pueblo en las épocas oscuras, es el mismo que trajo luz cuando parecía que las cosas se acababan. Sigue siendo el mismo, ese mismo Dios poderoso, portentoso y fiel a todas sus promesas. Así que yo te invito en esta noche a que podamos repasar en nuestra mente, que podamos tener en cuenta, Dios no cambia, Dios no ha cambiado nunca y nunca va a cambiar. Así que todo lo que prometió Él cumplió, y estamos en un momento similar a cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús se encarnó. Un tiempo difícil, hay opresión, hay necesidad, pero también estamos esperando el regreso, también estamos esperando el regreso del Señor. Así que si Él hasta aquí cumplió todas sus promesas, esta también la cumplirá. Pero antes de que Él vuelva, asegúrate de que Él intervenga en tu historia de vida, en tu historia personal y en la historia de tu familia. Así que damos gracias a Dios por su fidelidad, pero vamos a pedir en esta noche que queremos que intervenga en nuestra vida, en nuestra familia y en este tiempo en nuestra nación. Oramos. Señor, te damos gracias, agradecemos tanto que eres un Dios tan grande y tan poderoso, pero eres tan cercano y tan personal. Agradecemos que eres fiel, Señor, que eres bueno para con tus hijos, para con los que llamas. Gracias, Señor, porque eres fiel para con los que creen, para los que son fieles, para aquellos que abren su corazón, para aquellos con quienes tienen su confianza puesta en ti. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que intervengas en nuestro país, en nuestra nación, pero que también intervengas en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras decisiones personales. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos pronto, que el Señor les bendiga mucho.